y yo lo estoy interrumpiendo porque no escucha mi audio. Me quiero pedir la favor de ustedes para que puedan escucharla más tarde porque ahorita no puedo, se está complicando mucho. ¿Listo? Pues continuamos y ahorita que se incorporan los demás, ya está entrando. ¿Listo? Pues ahorita ya está. Perfecto. Ok, entonces el paso limitante, ese es el concepto que manejamos, ¿no? Para que el paso más lento de toda la reacción es el que va a controlar el proceso mismo. Entonces, las etapas determinantes de la velocidad. Vamos a ver aquí. Hay dos situaciones límites. Uno es la producción del producto, ¿sí? Es la etapa determinante de la velocidad y hay acumulación del intermediario. ¿Cuándo? Cuando la constante 2 es mucho más pequeña que la constante 1. Es decir, rápidamente se genera el intermediario, pero tarda en generarse el producto. ¿Quién está controlando? Pues la K2. Entonces hay una acumulación del intermediario. El otro paso limitante, es el paso determinante, es que la K2 sea mucho mayor a la K1. Entonces, la producción de I es la etapa determinante de la velocidad. ¿Por qué? Porque va a estar esperando aquí a que se genere un poco de intermediario para generar el producto, porque es muy rápida. No hay acumulación del intermediario y tan pronto como se forma, se consume luego para dar P. Esos serían los dos casos limitantes, los dos casos extremos, ¿sí? Para determinar la velocidad. ¿Dónde podemos aplicar esto? Bueno, en cinéticas complejas que constan de más de un paso, ¿sale? Debemos de definir y debemos de analizar cuál es el mecanismo que opera en esa reacción y poder así controlar. Si yo sé que el paso limitante es la etapa 2, pues es decir, la formación de producto, ¿cómo lo voy a saber? Bueno, pues con un simple análisis de mi reacción a diferentes tiempos y voy a ver y voy a observar que la concentración del intermediario es alta, mientras que la del producto sigue una asíntota, ¿no? O sea, un crecimiento monótono. En este caso de acá, yo voy a ver que la concentración del intermediario permanece asintótico, apenas se produce, luego se consume y la generación del producto se genera normalmente. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, en este caso, primera situación límite, la K2 es mucho más pequeña que la K1, es decir, tarda en generarse el producto y existe una acumulación del intermediario. Entonces, la producción de P es la etapa determinante de la velocidad y el intermediario se forma mucho más rápido de lo que se convierte en su producto. Esta roja es el intermediario y si se dan cuenta, rápidamente crece, se está generando, pero tarda, va con sus palmas para generar el producto, ¿sí? Estas son las tres ecuaciones que ya habíamos visto y con las que está graficada esto, ¿sí? Esta es la ecuación para la concentración de A, que es mi reactivo, y como sabemos, se va a consumir rápidamente. El intermediario se va a generar y posteriormente ya va a decaer, ¿sí? Y el producto que se crece normalmente, ¿sí? Ahora, el segundo paso, la producción de P, es justamente la etapa que determina la velocidad. El reactivo A desaparece antes que alguna cantidad apreciable de P aparezca, ¿sí? Entonces, cuando empieza a aparecer aquí P, el reactivo ya está en su máximo y después comienza a aparecer, ¿sí? Viéndolo desde este punto de vista, haciendo un zoom en esta parte de aquí, fíjense cómo se va generando el intermediario y apenas va creciendo el producto, ¿sí? Mientras que el reactivo A desaparece en este paso y todavía el producto sigue generándose. Ahora bien, es de notar que aquí la diferencial de la concentración del intermediario con respecto al tiempo llega a un valor máximo, es decir, la derivada con respecto al tiempo vale
0. ¿Sí estamos de acuerdo? Y aún estamos en la situación límite. En este es muchísimo más marcado. En este punto la derivada para esta curva, aquí, vale 0, ¿no? Y fíjense aquí, la K1 es igual a 2 veces la K2, o la K1 es igual a 8 veces la K2. Ahora, el tiempo donde la concentración de I es máxima, sabemos que cuando la derivada de la concentración del intermediario con respecto al tiempo es 0, ahí es donde se hace máxima. ¿Sí está de acuerdo? Y sabemos que la ecuación para calcular la concentración, perdón, para la velocidad de I, ¿sí? No es otra más que sea 0 por K1 entre K2 menos K1 por toda esta cosa. Y si esto lo igualamos a 0, que es donde esto llega a su máximo, dense cuenta que todo este término desaparece porque lo pasaremos al otro extremo con 0, multiplicando a 0 desaparece, pero esta diferencia no. Tenemos que A menos B es igual a 0, por lo tanto A es igual a B. Igualamos estos términos y los rearreglamos. Dejamos K2, pasamos para acá K1 y este lo pasamos para acá abajo y nos queda este cociente. Misma base, si están de acuerdo, este lo podemos subir, nada más que vaya a cambiar su signo. Por lo tanto va a quedar la K2 menos la K1 por T. ¿Sí? Este término aquí es lo mismo que esto. Y de aquí, obteniendo el logaritmo natural de la K2 entre la K1, este va a quedar K2 menos K1 por T máxima. Despejando T máxima, nos quedaría entonces que el inverso de K2 menos K1 por el logaritmo natural de la K2 entre la K1 nos va a dar el tiempo máximo, es decir, el tiempo en el que la concentración de mi intermediario llega a su límite. ¿Sí? Un ejemplo, para la producción industrial de etanolamina y trietanolamina a partir de óxido de etileno y amoníaco, este es el óxido de etileno y el amoníaco, a partir de la primera reacción se genera esta, que es la etanolamina, ¿no? Aquí está el etanol y aquí está la amina. Y este nos sirve para fabricación de jabón, detergentes, tintas en la agricultura. En un montón de cosas nos sirve la etanolamina. Pero si lo dejo que siga, esta es una secuencial, ¿sí? Una consecutiva, y a partir de una K2 se nos vuelve a nitrar y nos da la dietanolamina, ¿no? Este muñeco de aquí se le pega otro etanol y nos da el dietanolamina, ¿sí? Y después se le pega el otro y nos queda la trietanolamina. Pierdes los dos protones y se le pegan los otros dos etanoles. Este es un caso típico de una consecutiva donde cualquiera de los dos productos, ¿sí?, nos sirve, el intermediario como el producto final. Ahora, para la primera reacción, situación límite, tenemos que el producto se calcula con esta ecuación. Cuando la K1 es muchísimo mayor a la K2, se puede despreciar la K2 en el denominador, si está usted de acuerdo, porque es muchísimo más grande la K1. Y entonces, este término también, la exponencial de K1t, decaerá mucho más rápido que la K2t, por lo que esta diferencia de aquí, la K2 menos la K1, pero aquí está involucrando también la K2, nos quedaría como la K1 por la exponencial de la K2 por T aproximadamente, nada más. Esta diferencia la podemos simplificar a este término nada más. Y entonces la ecuación P se reduce. En este término también despreciamos la K2 y se nos hace más cortito. Este por este es esto, y todo esto por esto. Lo factorizamos y nada más nos queda que la sea 0 por 1 menos la exponencial, ¿sí?, de esto. Ahora, en ambos casos, la concentración de A decae exponencialmente con el tiempo de acuerdo a la expresión que tenemos. Y esto indica que la medición de la desaparición de A en función del tiempo no nos va a dar ninguna información para poder distinguir entre uno y otro proceso.
¿Por qué? Porque tanto para la elemental como para la consecutiva, A decae exponencialmente. Esta es la ecuación para... Ay, que me salió ese rayo. Lo voy a borrar, porque sí está muy feo. Sin embargo, justamente el número de pasos que se involucran sí afecta la aparición del producto. Para la reacción elemental tenemos estas ecuaciones, mientras que para el proceso en 2 pasos tenemos las ambas opciones, donde la K1 es mayor a la K2, por ejemplo. Y la concentración de producto, fíjense cómo queda con respecto a la anterior, es básicamente la misma. Lo único que involucra aquí sería la K2 en lugar de la K1, pero es exactamente lo mismo. ¿Cuándo? Pues cuando la K1 es mucho mayor a la K2, ¿sí? Esta K2 es el paso limitante. ¿Sí? Así la cinética de aparición del producto sí proporcionaría información de si la reacción es elemental o en 2 pasos consecutivos. Aquí sí. Ahora, aunque la ecuación para P tiene la misma funcionalidad, ¿sí?, que para la reacción elemental, es importante resaltar que para el mecanismo en 2 pasos, la constante de producción P es diferente y es menor que K1. Y esto indica que para poder distinguir entre ambos mecanismos es necesario estudiar tanto la cinética de desaparición de A como la aparición de B. Y para la reacción elemental, la cinética de A y de P dependerá de la misma constante. Mientras que para la reacción en pasos y cuando K1 sea muchísimo mayor a K2, la cinética de A depende de K1 y la cinética de P depende de K2. Esto es muy importante. Así pues, la producción del intermediario es la etapa que determina la velocidad, ¿sí?, cuando pasamos a la segunda situación límite, cuando la K2 es mucho mayor a la K1. Vemos dónde está el intermediario, si se dan cuenta, está hasta acá abajo. En cuanto aparece el intermediario, inmediatamente se comienza a generar el producto, ¿sí? Cuando esto ocurre, la concentración del intermediario es siempre muy baja y prácticamente constante, dando lugar a lo que quería yo llegar, que es un estado estacionario. Si se dan cuenta, ¿cuánto vale aquí la derivada de la concentración del intermediario con respecto al tiempo? 0, si se dan cuenta. Es un pseudo estado estacionario. Y en este caso la detección del intermediario es difícil, si no es que prácticamente imposible, ¿sí? Estas son las ecuaciones para A, para I y para P, que siguen siendo las mismas, ¿sí? Ahora, la producción del intermediario es el paso o etapa determinante de la velocidad. Esta es la ecuación. Aquí me faltó la CA0. ¿Por qué se le borró? No lo sé. No me pregunten. Y cuando la K2 es mucho mayor a la K1, se puede despreciar K1 en el denominador, en este caso, y en este caso, y el término decaerá mucho más rápido que este otro término, por lo que también podemos despreciarlo. Por lo tanto, la ecuación para la producción de P se reduce a, en los K2, el término de K1 exponencial de menos K2, no me interesa, y lo dejamos aquí, y simplificado nos queda como CA0 por 1 menos E, y aquí está la K1. Ahora sí, cuando la K2 es mucho mayor a la K1, la ecuación para el producto se reduce a la misma expresión para la reacción elemental. Y de aquí, esto ya no lo voy a mencionar porque ya vimos lo que nos interesaba, ¿sí? Pero aquí no. Entonces, seguimos en el mismo tipo. Cuando la K2 es mucho mayor a la K1, la concentración del intermediario incrementa rápidamente a una pequeña concentración, la cual permanece relativamente constante, ¿sí?, durante toda la reacción y alcanza un estado estacionario, de lo que les comentaba. Aquí ya la rapidez es igual a 0. Entonces el intermediario es extremadamente reactivo y por eso su concentración nunca se incrementa a concentraciones significativas. La velocidad total de producción del intermediario está balanceada con la velocidad de su consumo. La concentración constante de I durante el curso de la reacción implica que el cambio en la concentración del intermediario en función del tiempo es aproximadamente 0, y esto lo expresamos así. Ahora sí, es la aproximación al estado estacionario. Ahora, también ya vimos que la velocidad de cambio de la concentración del intermediario en función del tiempo se expresa en términos de las velocidades de todos los pasos que es lo que producen.
y consumen al intermediario. Es decir, esta ecuación es toda esta. Y si esta es la etapa controlante y la etapa limitante, directamente le igualamos a 0. Las ecuaciones de estado estacionario se escriben siempre en términos de producción de intermediario. Y este procedimiento es a lo que se le denomina aproximación del estado estacionario. Este método del estado estacionario nunca debe aplicarse a reacciones donde el intermediario está presente en cantidades significativas, y el cambio de la concentración de reactivos a productos en función del tiempo nunca debe igualarse a 0 cuando realmente no sabemos y no tenemos la certeza de que sí están en un estado pseudoestacionario. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la ecuación para la generación del producto. Aquí tenemos la concentración de I. Analizamos la expresión para la rapidez de I, ¿sí? Y nos da que es igual a 0. Por lo tanto, aquí podemos despejar y podemos despejar la concentración de I, que nos queda que es la K1 entre la K2 por C a 0. Y sabemos que la de diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo es CA, que esta es su ecuación integrada. Por lo tanto, si sustituimos la presión integrada de A en la expresión para I, que sería, ahí está la ecuación aquí, ¿sí? Y se obtiene que es la K1 entre la K2 por la concentración inicial de I por la E a la constante 1. Y sustituyendo la expresión de la concentración de I en la expresión de velocidad diferencial para el producto, se obtiene esto. Integrando la expresión para el producto, ¿sí? Llegamos a este caso. ¿Sí? La producción de I es el paso o etapa determinante de la velocidad. Ahora, la aplicación del estado estacionario al análisis cinético de reacciones secuenciales con más de un intermediario, ¿sí? Sabemos que la velocidad diferencial para cada especie es esta. Cada una de las ecuaciones que están aquí. Aquí tenemos dos intermediarios, ¿sí? Y si consideramos que los intermediarios 1 y 2 son muy reactivos y que por lo tanto su concentración cambia muy poco con el tiempo, entonces podemos aplicar la aproximación del estado estacionario, donde la diferencial de la concentración del intermediario 2, esta es la ecuación, la igualamos a 0, y de aquí ya podemos despejar la concentración del intermediario 2. No es conveniente dejar la ecuación en función de concentraciones de un intermediario, ya que estos generalmente son especies muy inestables y que no son fácilmente cuantificables y no pueden seguirse durante la reacción. Ya tenemos aquí la concentración de I2, pues la podemos sustituir y nos queda la de I1, ¿sí? La de I1 la sustituimos acá, ¿sí? Y nos queda este animalillo, que simplificando la K2 con la K2, nos queda la K1 sobre la K3 por la concentración de A. Y si sabemos que esa es la concentración de A, lo ponemos aquí y ya tenemos nuestra ecuación para el intermediario 2. ¿Sí? Una vez teniendo la del intermediario 2, finalmente la expresión diferencial para el producto ya es la integral con total. Esta la sustituimos aquí y ya nos queda K3, K1 sobre K3. ¿Sí? Y esta nada más nos quedaría como K1 por C a 0 por la exponencial de menos K1 T. ¿Sí? Y esta sería la integral para esta expresión. Profesor, ¿puedes regresar tantito a la diapositiva anterior? ¿Esta? No, la anterior, a esa. Ah, ¿cuál? ¿Esta? Gracias. Sí. De todos modos, esta presentación se las voy a poner, ¿eh? Sí, gracias. Ay, se me movió esta cosa, ¿no?
¿Listo? Sí, profe. ¿Perdón? Ok. Entonces, otro procedimiento, dice aquí estándar, para obtener la ecuación para la concentración de I2 consiste justamente en sumar las dos ecuaciones de estado estacionario, una para el I1 y otra para el I2, y si las sumamos y las igualamos a 0, porque ambas son 0, ¿sí? A partir de la cual se puede despejar el I2, que lo tenemos ahí, y se obtiene ya directamente. Y sustituyendo la expresión integrada de A en la expresión para I2, llegamos prácticamente al mismo resultado. ¿Sí? Ok, ejercicio entonces. Dice aquí la descomposición del 2-metil-propan, 2-il-peróxido, produce propanona y etanol. Aquí está la propanona y está el etanol. Y el etano. Ahora, experimentalmente se demostró que la aparición del etano sigue una cinética de primer orden en el reactivo. Es decir, aquí tenemos la expresión de rapidez que se encuentra experimentalmente. Es una K con respecto a el peróxido, ¿no? A este peróxido. Entonces, si se dan cuenta, aparece que es como de primer orden. A través de experimentos de EPR, son unos experimentos para determinar esto, se demostró la presencia de dos diferentes tipos de radicales. Este radical y este otro radical. Radical metil y el radical epoxi, se supone que es esto. El mecanismo propuesto para esta reacción, que aquí la dan como un solo paso, es realmente este. El reactivo, con una K1, nos da dos especies de este tipo, donde una de ellas descompone, nos genera este otro intermediario, más este otro, y dos de estos intermediarios forman el propano, ¿sí? Perdón, el etano. Este sería el mecanismo propuesto. Y si se dan cuenta, ¿sí? Este mecanismo, así como está, nos tiene que dar tal cual. Ah, no, pero nos faltaría uno, porque aquí tenemos dos. O sea, serían dos de esta reacción, si están de acuerdo. Esto lo tenemos que multiplicar por 2 para que se cancelaran. Sí, porque este es uno de los productos. Este lo tenemos que multiplicar por 2, por 2, por 2. Y ahora sí, con este, se me van. ¿Sí? Con este, se me van. Y lo único que nos quedaría sería el reactivo, que nos da 2 de este y 1 del del etano. ¿Sí? Entonces, sí es consistente este mecanismo. Ahora, vamos a ver cómo resolvemos esto. ¿Sí? Estos son los 3 pasos. ¿Sí? Y lo que se encontró es que están definiendo la rapidez con respecto al etano. ¿Sí? Etano. Sí, al etano. ¿Sí? Ahora, primero, identifico todos los reactivos y productos intermediarios. Los reactivos, yo ya sé que es el único reactivo, y de los productos tenemos este y este otro. Intermediarios, tenemos nuestros dos intermediarios. Escribimos la expresión de velocidad en términos de reactivo o producto de interés, en este caso, el etano. ¿Sí? Para el etano, ¿dónde aparece? Pues nada más aquí, y entonces sería la K3, ¿sí? Por la concentración de sus reactivos. Pero como es un paso elemental, el coeficiente estequiométrico sí es directamente proporcional al orden de reacción. Por lo tanto, son 2 radicales metil y esto va elevado al cuadrado. Ahora, se observa si en la ecuación de velocidad están involucrados algunos intermediarios. La expresión de velocidad nunca debe estar expresada en términos de intermediarios, ¿sí? O en especies que no son mesurables. Por lo tanto, vamos a hacer uso de las otras reacciones para encontrar la concentración de esta especie, del metil radical. Entonces, esta ecuación es la que define la rapidez de la reacción. Como sí tiene un intermediario,
hay que resolver las ecuaciones de estado estacionario que deban resolverse para obtener la concentración de este intermediario. La rapidez con respecto a esta especie está aquí en la K2 por la concentración de esta especie, ¿sí? Y aquí también se está consumiendo menos, aquí tenemos que ponerle el 2, porque son 2 veces K3 por la concentración de esta especie elevada al cuadrado, y esto lo igualamos a 0. Tenemos A menos B, despejamos, y esto lo igualamos con este para poder despejar esta especie. Sin embargo, aún tenemos este radical que no nos deja. Por lo tanto, la rapidez con respecto a esta especie, que también es un intermediario, ¿dónde está? Bueno, pues está en la primera, y aquí se están formando 2, entonces son 2 veces K1 por esta especie que es el reactivo, menos, porque se está consumiendo en este punto, K2 por la concentración del reactivo, y esto lo igualamos a 0. Tenemos que despejar de aquí, igualando esto con este, y después sustituirla en esta otra ecuación para despejar el metil. Por lo tanto, nos queda que es la K1 entre la K2 elevada a la 1/2 por esto, por la concentración del reactivo a la 1/2. Todo está a la 1/2. Entonces, ahora sí ya podemos sustituir esta en la inicial. ¿Sí? Tenemos esta ecuación, la sustituimos, y ¿cómo nos queda? K3, K1 entre K3, esto con esto, se cancela, ¿sí? Esta está a la 1/2, está a la 1/2, pero aquí como estaba al cuadrado, con este 1/2, se queda como a la 1, ¿sí? Y entonces sí ya tenemos que es la K1 por la concentración del reactivo. Y esta ecuación predice que la composición del dimetilpropanil peróxido a través de este mecanismo sigue una cinética de primer orden en el reactivo, ¿sí? Entonces ese es el paso y el procedimiento para encontrar ecuaciones de cinética compleja haciendo uso del estado pseudoestacionario, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de reacciones que son paralelas y consecutivas, estas ya no las voy a tocar porque si se dan cuenta, este es exactamente lo mismo que vimos con la cinética de Michaelis y Mente, ¿sí? Este es el sustrato, la enzima, el complejo enzima-sustrato y el producto. ¿Sí lo ven? Y es exactamente igual que como se resuelve la anterior. Y tenemos los dos casos límites. Listo. ¿Ok? ¿Todavía están ahí? Sí, profe. Okay. Vamos a ver algunas cuestiones. Vamos a ver qué tal andan. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Sí, profe. A ver, díganme. Es como tipo Excel, nada más que más sencillo. Profesor, ¿ese lo va a subir también a la plataforma? Este se los voy a mandar para que me manden sus respuestas, pero me gustaría más que lo revisáramos aquí para ver cómo se resuelve, ¿no? Sí. Por ejemplo, dice aquí en una reacción un reactivo A pasa a ser un producto B. Si inicialmente A tiene una concentración de 40 moles por litro y al final tiene una concentración de 12 moles por litro en 2 minutos, ¿cuál es la velocidad media de la reacción en ese intervalo de tiempo? Muy fácil, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta?
Recuerden que la rapidez dice ahí que tiene una concentración y nos pide la velocidad media. Y sabemos que la rapidez media es igual a la derivada, a la diferencial de la concentración de A con respecto al tiempo, menos. Y esto es igual a la concentración final menos la concentración inicial con respecto a tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, y aquí lleva un menos 40 menos 12 sobre 2. ¿Cuánto es esto? Es 12 menos 40, ¿no? No. Es la concentración final menos la concentración, es la concentración inicial. No, es la concentración final menos la concentración inicial. Dice que inicialmente tiene 40 40. y termina con 12, ¿no? No es la concentración. Sí, la concentración final, ¿cuánto es? 12 menos 40, sí, tiene toda la razón. Ay, me ofusco. Sí, Es 12 menos 40, por eso lleva el signo menos. Ujú. Serían los 14 mol sobre el litro, ¿no? Exactamente. Tenemos que es B, ¿no? Sí. Ok. Ahora, indica cuál de estas afirmaciones referidas a los catalizadores es correcta. Aumentan la velocidad de reacción porque se consumen, pueden orientar adecuadamente las moléculas para que reaccionen, modifican el estado de equilibrio de una reacción, o se deben agregar en cantidades mayores a la estequiométrica para acelerar la reacción. ¿Cuál es correcta? Salud. Gracias. La A aumenta la velocidad de la reacción que se consume. ¿Se consumen los catalizadores? No No se es la consume. C. Modifica el estado de equilibrio de una reacción. No, tampoco, porque recuerden que el estado de equilibrio, es decir, la constante de equilibrio es independiente del uso de catalizadores. Los catalizadores respetan toda la O es la, termodinámica. ¿Cuál? o es la de que podría orientar a las moléculas Ah, para que reaccionen. exactamente. Ese es un fundamento de los catalizadores. Es un uso de los catalizadores. Recuerden pues que tenemos, por ejemplo, una reacción en estado gaseoso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una molécula aquí y tengo otra molécula acá, ¿no? Para que reaccionen, pues tienen que chocar y tienen que hacerlo con una fuerza necesaria y una orientación adecuada para que se lleve a cabo. Si yo le agrego un catalizador, ¿sí? Llega este y se absorbe, llega este otro y se absorbe aquí y aquí, reaccionan y se liberan, ¿sí? Es decir, los orienta. ¿Sí estamos de acuerdo? Y cuando se unen aquí, por ejemplo, si fueran diatómicos, es decir, que tuviéramos esto así, absorbido, estos enlaces se van debilitando, mientras que este se va fortaleciendo y esto se va fortaleciendo, y así es como ya salen los productos finales. Generan un mecanismo nuevo. ¿Sí están de acuerdo? La respuesta sería la B. Ahora dice aquí, el ciclobutano se isomeriza a buteno en una reacción de primer orden que tiene un valor de K a 150 grados centígrados de 3.2 por 10 a la menos 4 segundos. ¿Cuánto tiempo tardará la isomerización en ser del 30% a esa temperatura? Paso 1. Nos están dando la constante específica cinética de rapidez y sus unidades. ¿A qué unidades corresponden? Perdón, ¿a qué orden corresponde? A 0, 1, Primero. 2, a primer Primer orden. orden. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si Sí. ya te están dando la constante, ¿sí? Y te están pidiendo el tiempo para la isomerización. Entonces, recordemos pues que es logaritmo natural de CA es igual a logaritmo natural de CA0 menos K por T. ¿Sí están de acuerdo? Esta es la integrada. Este lo vamos a pasar para acá y nos queda que es logaritmo natural de CA entre CA0, ¿sí? Va a ser igual a menos K por T. Pero esta CA yo la puedo expresar
en términos de la conversión como CA0 por 1 menos x de A y sustituirla aquí. Por lo tanto, nos quedaría como el logaritmo natural de CA0 por 1 menos x de A sobre CA0 es igual a menos K por T. CA0 con CA0, ya está. Y nuestra ecuación final, lo que nos quedaría sería logaritmo natural de 1 menos la conversión de A es igual a menos K por T. Despejando de aquí el tiempo, nos quedaría como logaritmo natural de 1 menos x de A sobre menos K. Ahora, la conversión de A nos están pidiendo que sea ¿qué? ¿Cuánto tiempo tardará la 30. isomerización en ser del 30%? Es decir, se va a convertir el 30%, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es logaritmo natural de 1 menos 0.7. 0.3, perdón. Entonces sería logaritmo natural de 7. De 0.7, perdón. ¿Cuánto es? Entre... ¿Ya la respuesta completa o solo el logaritmo? Ajá. Toda 3.2 exponente a la menos 4. ¿Cuánto le da? Ya completa me da de 1114.61, pero eso es en segundos, ¿no? Ya está. Eso es en segundos. Ya está aquí, ¿no? Ya tenemos la respuesta. Sí. Profesor, ¿ahí el 30% dónde afecta? El 30% es la conversión. ¿Cuánto tiempo tardará la isomerización en ser el del 30%? Es decir, la conversión va a ser el 30%. ¿Sí está de acuerdo? Pues será igual a 0.3. Lo sustituimos en esta ecuación. Y sería la X. Sí. ¿Sí está de acuerdo? Sí, gracias. Perfecto. Ahora sí. Dice aquí, la energía de activación de una reacción química elemental es de 125.4 kilojoules por mol. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Nos están dando la energía de activación de una reacción química elemental. ¿Sí? Dice, cuando la temperatura aumenta de 300 a 300 grados, la velocidad aumentará aproximadamente 12 veces. Cuando la temperatura aumenta de 300 a 360 grados, la velocidad aumentará aproximadamente 10 veces. Me estoy quedando sin tiempo. Luego nos volvemos a conectar, ¿sale? Ya para terminar esto. ¿O quieren, Sí, quieren 5 minutitos? No, de una vez, porque hay que ir a comer. Sí, yo también no he comido, caray. Ok, entonces, ahorita nos vemos. Rapidísimo para volver a empezar y ya no cortar. ¿Sale? Sí, profe.